entregaré mi vida para servir a otros, cargaré tu cruz a donde tú me envíes, Señor. Yo iré por tu causa, yo iré hasta lo último de la tierra. Llevaré las buenas nuevas donde me envíes. Por tu causa mi voz será tu voz, Señor. Por tu causa no habrá mares ni desiertos que me detengan. Hablaré de tu amor a toda criatura. Por tu causa mis pies serán tus pies, Señor. Entregaré mis años, los que tú quieras darme para anunciar el milagro que tú un día hiciste en esa cruz. Envíame, Señor, por tu causa. Yo iré hasta lo último de la tierra. Llevaré las buenas nuevas donde me envíes. Por tu causa mi voz será tu voz, Señor. Por tu causa no habrá mares ni desiertos que me detengan. Hablaré de tu amor a toda criatura. Por tu causa mis pies serán tus pies, Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bien, hermanos, buenos días. A quien no tenía la oportunidad de saludar, damos gracias al Señor por estar reunidos, por estar todos juntos, ¿cierto? En un tiempo de glorificación y exaltación a nuestro Dios. Estamos hablando y vamos a comenzar a hablar de misiones. Me tocó a mí tomar la posta, ¿cierto? Ya que estamos en Juegos Olímpicos, y comenzar esta carrera de las misiones. No sé si usted ha visto los Juegos Olímpicos. No sé si ha tenido la oportunidad de ver las diferentes disciplinas, y entre estudiar y a veces ver, están todas las nacionalidades, o la mayoría. Una pregunta en mi corazón, decir, ¿cuántos países o cuántas personas no conocen al Señor? Todavía no saben de Dios. Y ahí, obviamente, entre oración, entre estudio, entre las vivencias, también se va desarrollando, ¿cierto?, la enseñanza. Entonces, usted ya sabe, este mes de agosto nos vamos a enfocar en las misiones. Y la serie es La Obra Misionera No Puede Esperar, tampoco tú. Entonces, le vamos a dar, ¿cierto?, con la ayuda del Señor, a conversar de este tema. También damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de la grabación durante la semana, porque usted tiene a bien compartir el link. Y de esa manera, aunque usted no crea, también está haciendo misiones. ¿Quién yo ser un misionero? Es el título que nosotros vamos a dar en esta mañana. Y quiero que lo recuerde. ¿Quién yo ser un misionero? Este interrogante va a quedar como título para la enseñanza de hoy día. Quizás has tenido la oportunidad de pensar en misiones. Quizás leyendo algún libro enfocado en misiones, leyendo biografías de misioneros o compartiendo con misioneros. Y a través de esas experiencias te has impregnado de la obra o trabajo en el campo misionero. Podemos pensar en las misiones desde un punto de vista romántico. Ir a dar a conocer, ¿cierto?, a Cristo a otras culturas, etnias, idiosincrasias distintas a la tuya.
distinta a la nuestra. Y así llevar el Evangelio, porque claramente es un mandato del Señor. Pero cuando hablamos de misiones, no solamente hablamos de esa parte romántica de ir y predicar el Evangelio, este mandato del Señor, sino que también hablaremos del propósito, ¿cierto?, de Dios en la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, para las misiones. De cómo Él ve la santidad de Dios, y estoy hablando de Isaías, que es el texto que nosotros vamos a leer, de cómo Isaías ve la santidad de Dios y su gloria, y cómo se ve a sí mismo. Antes te dije que era romántico, porque ciertamente cruzar fronteras para llevar el Evangelio es algo hermoso. Pero no debemos olvidar que este mandato es un mandato divino. Por ende, hay un trabajo espiritual que se debe desarrollar. Por ello, vamos a ver estos 3 puntos, pero primero vamos a leer, y te invito a que puedas tomar tu Biblia en Isaías capítulo 6. Vamos a desarrollar 3 puntos, y lo veremos, ¿cierto?, a través de este profeta mayor llamado Isaías. Vamos a dar un tiempecito de unos segundos para que tú puedas buscar en tu Biblia Isaías capítulo 6. Vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante, y como decía el pastor Jensen, estamos leyendo, ¿cierto?, de la Biblia de las Américas. Si usted está mirando al frente, significa que ya encontró el texto, así que le vamos a dar lectura. Versículo 1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Te invito a que tengamos un tiempo de oración. Te damos gracias, Dios amado, por tener esta linda oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder compartirla a través de las redes sociales, a través de esta reunión virtual. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque a pesar de todas las dificultades, tu obra no se detiene, tu palabra no se detiene, y podemos llegar a los corazones que están tan alejados quizás de ti a través de las redes sociales. Padre Celestial, decíamos delante y cantábamos: prepara, oh Dios, nuestro corazón. Y te pedimos que esa canción hoy día se haga efectiva en nuestras vidas, que prepare nuestro corazón para recibir esta enseñanza, y que en tu tiempo traiga frutos en cada una de las vidas, Señor, que hoy día puedan escuchar este mensaje. Te damos gracias por todo, Padre, y te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Isaías, en el capítulo 6, comienza a ver una visión que claramente no lo dejará indiferente para la decisión que más adelante va a tomar. Quizás también en tu vida han pasado cosas que no te ha dejado indiferente para ciertas decisiones que tienes que tomar. En esta visión, Isaías observa a Dios. Pero antes de narrar esta visión, quisiera a ti preguntarte cómo tú observas a Dios. ¿Lo haces de la manera que lo está viendo Isaías? ¿O tienes una idea distinta de cómo ver a Dios? Y ahí le vamos a ir dando cuerpo, forma, ¿cierto?, a esta observación, a esta mirada. Isaías en la visión observa al Señor. Y mira lo que nos habla el texto. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías tuvo el privilegio de ver a un rey celestial, aún más grande, sentado en un trono en el templo,
En el trono, dice Isaías, era alto y sublime, apropiado, obviamente, ¿cierto?, para un Dios de esta naturaleza. Dios como soberano, gobernante, se encuentra en su trono. No te olvides que los reyes, ¿cierto?, de estos tiempos utilizaban túnicas con largas faldas. Isaías observa a Dios con vestiduras que llenaba todo el templo. Una escena, ¿cierto?, de poderío absoluto. Observa también a seres angelicales, serafines que he mencionado 2 veces en la Biblia con la frase santo, 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 que se encuentra tanto en la visión de Isaías como en la visión de Juan en el libro del Apocalipsis. Dice Isaías que cada uno tenía 6 alas. 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y con otras 2 volaban. ¿Y qué clamaban? Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Spurgeon menciona acerca de los serafines y dice así, y abro comillas, ellos tenían 4 alas para la adoración y 2 alas para la energía activa. 4 alas para ocultarse a sí mismo y 2 alas para ocuparse en el servicio. Podemos aprender de ellos que podemos servir mejor a Dios cuando somos reverentes y humildes en su presencia. Los serafines en la visión de Isaías proclamaban la naturaleza santa y gloriosa del Señor. La lengua hebrea utiliza la repetición para enfatizar, y esta repetición en 3 partes refleja, ¿cierto?, la santidad de Dios. Es un himno de alabanza tributando, ¿cierto?, la santidad y la gloria de Dios. Cuando nos metemos en la academia y tomamos, ¿cierto?, el curso de teología propia, vemos, ¿cierto?, la santidad de Dios, el atributo de Dios, y aprendemos de Dios. Así que te invitamos, y paso el aviso, a las clases de la academia. La santidad de Dios forma parte de su esencia, parte de sus atributos. Su santidad quiere decir que es apartado. Dios es completamente separado de cualquier impureza o todo lo que es inmundo. No hay forma de maldad, no hay iniquidad, ni hay injusticia en Dios. Levíticos 11:44 dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Levíticos 11:44. Cuando vemos también el Salmo 99:3 dice, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Es decir, la santidad de Dios es un aspecto de la totalidad de su ser. Isaías dice, llena está toda la tierra de su gloria. Lo mismo vemos en Números 14:21. Pero tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra. Salmo 72:19 dice, bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena su gloria toda la tierra. Amén y amén. Entonces comenzamos a ver que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios glorioso y que llena toda la tierra. Esa es lo que está observando Isaías. Al profeta Jeremías le dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Jeremías 23:24. Isaías, ¿qué observa del Señor? Observa precisamente la santidad y la gloria de Dios que llena toda la tierra. Un Dios apartado de la maldad del hombre. El poder de Dios es un poder santo. El amor de Dios es un amor santo. La sabiduría de Dios es una sabiduría santa. La santidad de Dios es una característica de la totalidad de su ser. Es importante notar en que la manera de enfrentar nuestro futuro es darnos cuenta cómo observamos a Dios en nuestro presente. Isaías se iba enfrentando a un llamado de Dios. ¿Y qué es lo que dijo? Respondió, envíame a mí. Responde así porque logra ver a un Dios alto y sublime. Isaías observa la gloria de Dios que lo insta a ser enviado por Dios.
Si te pones en los ojos de Isaías y observas a Dios, ¿hoy día tú lo ves como alto y sublime? Y si lo ves como alto y sublime, ¿te sientes instado, te sientes inquietado o motivado a las misiones o a apoyarlas de alguna forma? Sin duda, aceptar el llamado del Señor a las misiones es aceptar su plan perfecto, tanto para la vida personal del misionero, como del lugar donde va a desarrollar su llamado a las misiones. Claramente, esto no quedará exento de dificultades. Y es ahí donde no tengo ninguna duda, el misionero o misionera observa al Señor como alto y sublime y fundamenta su fe. No sé si lo dije, pero el primer punto, y pareciera que no, pero el primer punto de esta mensaje es, número 1, observar la santidad y la gloria de Dios. Entonces, en base a eso, nosotros estamos desarrollando, ¿cierto?, lo que está viendo Isaías. Estamos observando la santidad y la gloria de Dios. Si tenemos que tomar una decisión a futuro en las misiones, comienza a observar la santidad y la gloria de Dios. Esa misión, ¿cierto?, de ir se puede tornar compleja y difícil. Pero el hombre de Dios, antes de visualizar los problemas, observa a su Dios como alto y sublime. Y esto lo insta para ir al mundo perverso y rebelde para predicar el mensaje de salvación. ¿Quién yo? ¿Ser un misionero? Es la pregunta que hoy día nos hacemos. Pero para poder ser un misionero o para poder apoyar las misiones, comienza a observar a Dios y velo como alto y sublime. Número 2, si estamos observando, ¿cierto?, a Dios, si estamos observando la santidad, ¿cierto?, y la gloria de Dios, como número 2, ¿qué es lo que vemos? Observar la condición del hombre. Cuando observamos al hombre, lo hacemos mirando tanto a nosotros mismos como al hombre caído, al hombre natural. Ese hombre sin Dios que tiene a su haber el pecado que lo lleva a la condenación eterna. Te dije al principio que cuando veo los Juegos Olímpicos estoy viendo las diferentes disciplinas y en mi pensamiento fue cuántos de esos hombres aún no tienen a Dios. ¿Cuántos de esos atletas aún no conocen al Señor? Y son de diferentes países, de diferentes nacionalidades. Y detrás de esos hombres que no conocen al Señor, ¿cierto?, hay una condenación. Cuando vemos el versículo 5, dice, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando vemos el capítulo 1 de Isaías, ¿qué es lo que comenzamos a ver? Que también observa a través de una visión Judá y Jerusalén, entre los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Pero qué observa Isaías? Y te invito a que después lo leas. ¿Lo ve como una nación pecadora? ¿Ve como un pueblo cargado de iniquidad? ¿Ve a una generación de malvados? ¿Ve a hijos corrompidos? ¿Ve a hombres que han abandonado al Señor? ¿Ve a hombres que han despreciado al Santo de Israel? Es decir, se han apartado de él. Porque Isaías está también observando al hombre. Estos textos describen la maldad de Judá, el pecado de Judá y el juicio venidero. Eso es lo que está observando Isaías. Pero no tan solo Isaías observa, ¿cierto?, la maldad del hombre, sino que también se observa a sí mismo y reconoce su falta de santidad. Se ve habitando entre un pueblo de labios inmundos, pero que también
Él es uno de ellos. Se encuentra perdido. La visión de Isaías termina revelando, sacando a la luz su condición. Al observar a Dios pudo verse a sí mismo, pudo ver su situación, su condición de pecado, y también pudo ver la realidad de su contexto. Una experiencia similar fue la experiencia de Job. Job capítulo 42, versículo 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas palabras, ¿cierto?, vienen después de la confesión y la restauración de Job. Otra experiencia la tenemos en Pedro. Lucas, capítulo 5, versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Cuando vemos la gloria y la santidad de Dios, también logramos ver nuestro pecado. Cuando Isaías vio al Señor, él sabía qué clase de hombre era. Dios nos da a conocer su santidad y gloria, y al ver la santidad de Dios, observa tanto el pecado del pueblo como su propio pecado. El profeta habla de que habita en un pueblo de labios inmundos. Salmos capítulo 12, versículo 2 dice: falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmo 31, 18: enmudezcan los labios mentirosos, que arrogantes hablan contra el justo con soberbia y desprecio. Por la naturaleza caída del hombre, por la naturaleza pecaminosa, el hombre utiliza sus labios impuros en hacer daño. Ese es el contexto de Isaías. Isaías no pensó ni por un momento que este era su único pecado, pero él vio que este era un ejemplo de la gran e incurable enfermedad del pecado en él y en su pueblo. Dios observa al hombre y hace la invitación de lavarse, de limpiarse, de quitar la maldad de las obras, de cesar de hacer el mal y por el contrario, a aprender a hacer el bien, de arrepentirse del pecado y de poner su fe en el Dios verdadero. No cabe duda, por cuanto la Biblia así lo muestra, que todo hombre que está lejos de Dios, que está apartado de su palabra, es un hombre sin Dios, que requiere la salvación, que solo obviamente se encuentra en la persona de Jesucristo, por cuanto ese hombre necesita la salvación que por gracia el Señor lo otorga. Isaías confrontó la hipocresía de su propia nación y los desafió a cambiar sus caminos, a regresar a Dios y amarlo con todo su corazón y su mente. El llamado del misionero es precisamente llevar el evangelio de salvación a todo pueblo y nación, a todo hombre que desconoce del Dios verdadero. Al principio el pastor Jensen leía 2 Corintios capítulo 10 del 14 al 17. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Nosotros fuimos los primeros en llegar a vosotros con el evangelio de Cristo. ¿Con qué fin? Teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca. ¿Y qué es lo que hicieron? Versículo 16 dice: para anunciar el evangelio aún en las regiones que están más allá de vosotros. Cuando observamos, ¿cierto?, a Dios, observamos también nuestro pecado, buscamos la santidad, buscamos el servicio, ¿cierto?, del Señor. Y como nuestro último punto de quién yo ser un misionero, número 3, Dios observa al hombre para una misión. Quiero que te quede claro, hermano, que Isaías observa a Dios y observa un Dios alto y sublime. Observa la santidad de Dios, observa toda su gloria. Después Isaías se observa a sí mismo, ve su pecado, pero también ve el pecado en su contexto, de su generación, de su gente. Y eso
necesita un remedio. Y es por eso que entramos al punto número 3. Personas necesitan de Dios. Personas están apartadas de Dios. Personas están haciendo lo malo. Pero Dios no se queda de brazos cruzados. Dios observa al hombre para una misión. Y la pregunta es, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, dice Isaías, respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos hoy día nosotros pudiéramos decir, envíame a mí? Quizás pensamos en todo lo que tenemos que hacer, en todas las tareas, la responsabilidad, los compromisos que tenemos que cumplir. Pero insisto en este punto. Isaías observa la santidad y la gloria de Dios. Isaías observa el pecado de sí mismo y observa que necesita de Dios. Heme aquí es la palabra final de un proceso, de una etapa en la vida del hombre. Y heme aquí es el inicio de otra etapa, de un llamado dado por Dios en la vida de un hombre. Es la etapa final de una vida sin un llamado particular de Dios. Y heme aquí, envíame a mí, es el inicio de una vida con un llamado de Dios en la vida del hombre. El llamado exige una vida santificada y una mente sumisa a Dios. Es un trato de Dios en la vida de ese hijo suyo que ha consagrado para el servicio del Señor. Digo que es un trato por cuanto existe un llamado, ¿cierto? Y que también hay un proceso de preparación en la vida de ese creyente. Dios utiliza su palabra para que haya un crecimiento y una madurez en su carácter cristiano. Versículo 6 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Versículo 8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Un carbón encendido podría venir del altar de sacrificios. Y este serafín toca los labios de Isaías con el carbón encendido, quemando la iniquidad de sus labios y su corazón. El que no era santo, ahora es santificado. El que no merecía estar en presencia de Dios, por la gracia de Dios, ahora merece estarlo. En el tabernáculo, en el atrio, que viene siendo el patio, se encontraba el fuego en el altar de bronce. Este debía permanecer encendido continuamente. Y todo lo que el altar tocara era santificado. Los sacrificios incluyen el perdón a través de la sangre de un animal. Isaías era un hombre de labios impuros y, por supuesto, la condición para la limpieza es la confesión. El apóstol Juan dijo en su primera epístola, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías dijo que que se sentía como un hombre muerto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo pronunció estas palabras, no era un pecador perdido, sino un santo de Dios, aprendiendo la lección de Dios, que necesitaba vivir controlado por el Espíritu, porque no podía vivir para Dios por sí mismo. Es decir, no se puede vivir por nuestras propias fuerzas. Debía, como debemos nosotros, depender del Señor día tras día. El llamado de Dios sobre la vida de uno de sus hijos exige una vida santificada y una mente sumisa a Dios. Hoy día hablamos de misiones. ¿Quién yo? ¿Ser un misionero? Y acá hay una cosa importante que nosotros tenemos que entender. Isaías fue llamado por Dios al servicio misionero desde su oficio profético. Pero no todos somos misioneros. Para ello vamos a entender que el misionero es aquella persona donde el Señor le puso la carga y lo capacitó para ir a lugares, pueblos o comunidades nuevas para él o ella con el fin de expandir la obra de plantación de iglesias. El Señor es el que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. El pecado de Isaías fue consumido por el fuego. Fue quitada su iniquidad y perdonado su pecado. Ya había sido purificado por el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? No es que Dios no supiera. Desde un principio Dios viene trabajando en la vida de Isaías. Isaías ya estaba en condiciones de decir, envíame a mí. Dios espera corazones dispuestos y voluntarios para asumir responsabilidades de ir. Hombres con corazón por la obra que observen lo mismo que Dios observa, que el hombre fuera de Dios está muerto en sus delitos y pecados. El misionero llamado por Dios ha decidido ir y va sometido a Dios en todo su servicio. Por cierto, es importante que hoy día dejemos en claro que no todos somos misioneros dentro del cuerpo de Cristo. Hay otros ministerios que también son parte de ese cuerpo, pero todos en lo absoluto debemos estar involucrados en la obra misionera. Todos debemos ser participantes como cuerpo de Cristo de enfrentar el desafío a las misiones. Y la manera práctica que la Iglesia tiene de apoyar al misionero es que lo sustenta, es que lo encomienda y es que lo respalda. Lo sustenta ofrendando, adoptando un compromiso con el Señor para su sustento, es decir, cubrir sus necesidades. El misionero también se debe alimentar, el misionero también se enferma, el misionero también tiene gastos extras o imprevistos. Lo encomienda, el misionero es enviado por la familia de la fe, por su iglesia local, a desarrollar su ministerio con el fin de llevar el evangelio y plantar nuevas iglesias. Y lo respalda en cuanto a los trabajos y desafíos que debe enfrentar. Es respaldado espiritualmente, en oración. Y también debe sentir el respaldo de sus pastores en cuanto al consejo sabio y el respaldo de su iglesia local. Si hay un llamado de misionero o a las misiones en tu vida, fíjate, querido hermano, querida hermana, vas a ser sustentado, vas a ser encomendado y vas a ser respaldado. El llamado de Dios comienza con un cambio en tu vida para luego realizar cambios en otras personas y en otros lugares. Comienza a observar a Dios. Comienza a observar a ti mismo. Comienza a observar el contexto en el que estás viviendo y siéntete desafiado por el Señor a poder llevar el evangelio a toda criatura. En conclusión, hermanos, las misiones es parte del plan de Dios para alcanzar a aquellos que están perdidos. El llamado de Dios a uno de sus hijos o hijas a las misiones es parte de su plan para que este enviado del Señor, ¿cierto?, lleve el evangelio de salvación. Si existe un llamado genuino del Señor al campo misionero, es porque ese mismo Dios, alto y sublime de Isaías, se encargará de crecer en ti, de capacitarte, de santificarte para que cumplas el plan y la labor específica de Dios en tu vida y en ese contexto en el que tú te muevas. El llamado al campo misionero se dará en el lugar o en los lugares donde existe una necesidad de Dios. Pablo, un misionero del Señor, exponiendo frente a Agripa su defensa, le da a conocer la palabra que el Señor le dice. Pero levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a las cuales, fíjate bien, yo te envío. Versículo 18, ¿con qué fin? Para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La obra misionera, hermanos, no puede esperar, tampoco tú. Que el Señor te bendiga, te invito a que podamos orar.
Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por compartir tu palabra, Señor, porque sabemos, bendito Dios, que es necesario que nuestras vidas sean santas para poder también llevar el Evangelio a otra criatura, Señor, para poder llevar el Evangelio donde hay necesidad de ti. Dios amado, comienza en este mes a trabajar en nuestras vidas y en nuestros corazones para entender y clarificar si es que hay un llamado genuino de parte suya a las misiones, o también para poder ir clarificando de qué manera nosotros podemos ser un aporte a las misiones, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy día han compartido con nosotros. Te rogamos todo esto por los méritos de Cristo Jesús. Amén.